con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. Buenas, joven. Buenas. Vengo a presentar mis respetos y mis condolencias por la muerte de la señora Esperanza Blanco. Su hermana Rosa se encontrará por aquí. Muchas gracias, señor. Pase y... Henry. ¿Qué haces tú aquí? Yo vine a ver a Rosa, pero por mala suerte ya se fue. No te creo. Yo mismo la voy a buscar. No, mi tía Rosa no está y ya se lo dijeron. Mire, muchacho, yo a usted no lo conozco y no le conviene mentirme, ¿oyó? Marcelina, dile lo que soy capaz. Déjeme buscar a Rosa Blanco. ¿Y por qué tendríamos que mentirle, señor Ezequiel? La señora Rosa sí estuvo aquí, sí habló con la señora Marcelina, pero ya se fue. Y no dijo a dónde, ni por qué. Si quiere, pase y revise toda la casa. Busca por toda la casa. Y ustedes esperan aquí conmigo. Dígame, madre. ¿Usted vio a mi mamá? ¿Habló con ella? ¿Qué le dijo? ¿Qué? Max, ¿tú podrías dejarme un momento sola con Camila? Hijo, no tiene nada que ver contigo, no es nada personal, es solo... Claro que sí. Gracias. No se preocupe. Gracias. Te vas a ir de nuevo para España. ¿Por qué? Amelia, porque necesito alejarme de ti. Porque no sé si lo has notado, pero cada vez que nos vemos nos hacemos daño. Amelia, es imposible mantenernos alejados si vivimos en la misma ciudad. Yo no sé si te has dado cuenta, pero cada vez que nos vemos es lo mismo. Yo prometo no volver a verte y mira, aquí estoy de nuevo. ¿Y tú crees que yéndote para España se te va a pasar lo que sientes por mí? No lo sé, Amelia. No lo sé, pero por lo menos nos vamos a mantener alejados. Bueno, yo no soy el padre Tiziano, pero comience a confesarse, madre. ¿Usted vio a mi mamá? Sí, Camila. Hablé poco con ella, pero la vi. ¿Y qué fue lo que hablaron? Le dije que tú la estabas buscando, que querías conocerla. Pero me dijo que no quería verte aún. Eso es mentira. Usted tiene un trompo enrollado desde hace rato. Y no sé si usted sola o con mi mamá. Pero por algo usted no quiere que la vea. Y yo necesito saber por qué, madre. ¿Por qué? Camila, te estoy diciendo la verdad, hija. Rosa me dijo que no estaba preparada para verte en casa de Esperanza. Que por eso prefirió irse de la ciudad. Entonces, sí estaba ahí cuando yo fui para esa casa. No se había ido. ¿Por qué no me dijo dónde estaba? ¿Por qué no nos presentó? ¿Por qué me la sigue escondiendo, madre? ¿Por qué? Hija,
Rosa me pidió que te dijera que no quiere verte. No quiere verte. Lo siento, hija. Gracias por su ayuda, pero este es un asunto muy nuestro. Bizcochito, proteger la fruta fresca de Julie se ha convertido en algo así como mi misión, porque ella es como mi hija, ¿entiendes? Ay, niñas, pero no sé tan dramáticas. Si tú amas al muchacho, entrégate a él en cuerpo y alma. Eso es lo que yo pienso. Cállate, Chuchi, te dije ya. ¡Qué horror, de verdad! Chuchi, la mujer esa que tienes por dentro, mi amor, no te deja pensar si no es con los genitales. ¡Cállate! ¡Mira cómo se esponjó el bizcochito este! Tú no te das cuenta, mi amor. Julie es virgen. Eso se le nota al caminar. No, y eso es algo muy íntimo y es un asunto mío, no de ustedes. ¡Sí, es virgen! Ay, qué linda. Ella está esperando el matrimonio para donársela. ¡Ay, ya basta! Que yo quiero que ese momento, que es algo tan bonito, no sea algo malo. Julia, seguimos hablando cuando no hayan tantas voces atormentándonos. Aquí solo vivíamos mi tía Esperanza y yo. La tía Rosa vino por la muerte de su hermana y luego se fue. ¿A dónde? No sabemos, ya te lo dijimos, Ezequiel. ¿Y desde cuándo tú eres tan buena amiga de Rosa Blanco? Ay, desde hace mucho tiempo, tú lo sabes. Entonces sabes más de ella de lo que admites. Sí, pero eso no significa que te lo vaya a decir. Vámonos, Doris. Permiso. ¿Seguro que buscaste bien por toda la casa? Sí, señor. No sé. Aquí hay algo que no me huele bien. Vámonos. Tu madre hizo lo mismo que hizo cuando tú tenías 12 años, Camila. Vino a buscarte, sintió miedo, dejó la fotografía y desapareció. Usted me ha dicho tantas mentiras y se ha guardado tantas verdades que yo ya no le creo, madre, no le creo. Te estoy diciendo la verdad, hija. ¿Tú crees que a mí no me parte el corazón verte sufrir, hija? ¿Cómo que no? Porque me ha visto explotar de rabia, lloriquear por todos los rincones. Y no termina de decir nada, con el cuento de que mi mamá me quiere hacer daño, no quiere hablar. ¿Vio? Ahí está. Se echó cemento, pega y mastique y no termina de hablar, madre. ¿Por qué me lo oculta? Camila, yo sé que encontrar a tu mamá te va a hacer mucho daño. Pero, hija, eso no está en mis manos. Es ella la que no quiere verte, Camila. ¿No será que usted la está encubriendo? ¿Qué es lo que sabe usted de Rosa que me puede hacer daño? ¿Qué le puedo hacer yo? ¿Por qué me la oculta? Madre, sea sincera, libérese de toda esa carga. Sea sincera conmigo, yo soy su hija. No soy como su hija. Libérese. Dígame todo lo que sabe. Camila. Camila. Madre. Por favor. Madre, ya. Madre, no se ponga así. Ya, venga, siéntese. Siéntese. Ya, tranquila. Tranquila, madre, tranquila. Venga, cósase bien esa boca. Porque yo voy a averiguar solita todo lo que usted no me quiere decir. Bendición y disculpe. Es verdad. Así yo me vaya al fin del mundo, voy a seguir pensando en ti. Porque son tus besos, son tus abrazos, es tu olor, Amelia. Todo eso lo recuerdo cada día de mi vida. Pero, Amelia, tú me pediste que tomara una decisión y eso es lo que estoy haciendo. Pues déjame decirte que es la decisión más estúpida y absurda que has tomado en tu vida. Amelia, yo no estoy aquí porque quiero despedirme, estoy aquí porque quiero verte. Cuando te hablo de irme a España,
Es que quiero estar aquí contigo. Y sí, Amelia, sí. He pensado 1000 veces en pedir una dispensa y colgar los hábitos por ti. Porque quiero amarte como es. Pero Amelia entiende que es muy difícil. No sé qué más tengo que hacer, Sebastián. Yo no sé qué más hacer para demostrarte mi amor. ¿Quieres que me humille? Eso es lo que tú quieres. ¿Quieres que te implore, que me ponga de rodillas y te ruego por un poquito de amor? Eso es lo que tú quieres, Sebastián. No, Amelia, no. Amelia, no es eso. Que yo no puedo permitir que tú vengas aquí a mi casa, a estas alturas, a hacerme sentir culpable por una decisión que tú solo debes tomar. ¿Qué pasa, Ezequiel? ¿Tú no saliste así de la oficina? ¿Te preocupa algo? Resulta que Esperanza Blanco murió. Sí, Octavia, como lo oyes. Y yo fui a su casa a darle el pésame, con la intención de encontrar a su hermana Rosa. No me digas que conociste a Rosa. No. Eso no pasó. Pero quien sí estaba allí era tu hermana Marcelina. Como si fuera la comadre y mejor amiga de Rosa Blanco. Ahora te pregunto, ¿qué hacía Marcelina allí? ¿Y qué voy a saber yo? Sí lo sabes. Sí lo sabes. Primero porque no sabes mentir. Se te nota a leguas cuando lo haces. Y segundo, porque tú sabes todo de Marcelina. Bueno, sí, está bien. Yo sabía que Marcelina era amiga de Rosa, pero hasta ahí. Yo no sé más nada porque nunca la vi, nunca la conocí, nunca me importó. Pues a mí sí me importa. Porque Rosa Blanco es la que me va a decir si Fausto fue el que asesinó a mi hermano Leoncio. Y tú me vas a decir qué tiene que ver Marcelina con Rosa Blanco. ¿Hablaste con la madre Isabel? ¿Te dijo lo que quería saber sobre Rosa? Abrázame, anda. Abrázame. Ey, ¿qué pasó? Max. ¿Por qué tienes esa cara? Ven acá. Mira. Tú y yo vamos a ser esposos hasta que seamos viejos. No te tengo que decir que puedes confiar en mí, ¿verdad? Es que no es eso. Es que la madre Isabel no me dijo nada como para aclarar todo este pocotón de preguntas que tengo en la cabeza. Ni siquiera las puedo ordenar en orden alfabético, porque... Mira, Max, yo no sé, pero a mí se me ocurre que la madre Isabel no me está protegiendo a mí, sino que está protegiendo es a mi mamá. No sé por qué, cómo, ni qué las une. Pero no. Mira, si la madre Isabel no quiere hablar, entonces hablemos con Henry. Yo estoy seguro que él en algún momento habló con Rosa. Nada perdemos, ¿no? Por eso es que te amo. Porque si no se me ocurre a mí, se te ocurre a ti. ¿Qué estás esperando, Sebastián? Vete de una vez. No. No, Amelia, yo no voy a irme así. ¿Qué más quieres que haga, Sebastián? Ya yo no sé qué más hacer por este amor que siento por ti. Por favor. Amelia, te amo. Te amo. Yo también te amo, Sebastián. Pero tenemos muchos impedimentos para estar juntos. Y yo quiero tener paz. Y además quiero que tu amor sea solo mío. ¡Amelia! ¡Abra la puerta! ¿Quién me tiene loco? ¿Quién me tiene mal? Vengo con el pecho acelerado. ¿Qué hace este imbécil en su casa? Papá. A mí no me importa que usted sea cura. Usted es una rata igual o peor que su padre. A mí usted no me engaña vestidito de esta manera. Todos los López Méndez son unas lacras. Pido respeto para mi familia, señor. ¡Deje a mi hija en paz!
Su padre sabe muy bien lo que yo soy capaz de hacer. Así que aléjese de mi hija. Papá, yo no ¡Que necesito... usted se calla, carajo! A partir de ahora va a tener un guardaespaldas y no me importa lo que piense. Aldo la va a estar vigilando las 24 horas del día por su bien. Y por el bien de este patán, espero no volverlos a encontrar juntos otra vez. Así que se me va de la casa ya de una buena vez. ¡Fuera! Bueno, pero cálmate. Déjame ir a hablar con Marcelina. Ella es mi hermana. Y bueno, yo podría sacarle la información que tú necesitas o lo que sea que ella sabe. ¿Eh? ¿Te parece? ¿Ves? ¿Qué te cuesta ser siempre así? Dispuesta, bien mandada, siempre dispuesta a hacer cualquier cosa por mí. Pero dime algo. ¿Tú estás segura que Marcelina va a confiar en ti? No, pero es mi hermana. Y bueno, yo sé cómo hablar con ella y eventualmente me puede dar la información que yo necesito. Por eso es que tú no puedes abandonarme. Porque eres útil. Por eso es que te necesito. ¿Lo ves? Ay, que si me hablaras así siempre yo sería hasta capaz de matar por ti. Lo llama Rosa Blanco, señor Luciano. Gracias, Cruz. Rosa. No sabes cuánto siento lo de tu hermana Esperanza, de verdad. Sí, bueno, no es para menos. ¿Por qué no te quedaste para vernos? No hagas ninguna cita con esa mujer. Por favor. Sí, Elda está aquí. Por supuesto que sigo dispuesto a hablar contigo, Rosa. No llamé a la policía, no tenía motivos para hacerlo. Sí, te entiendo. Está bien, gracias por llamar. Espero tu nueva llamada. Está bien. ¿Qué te dijo? ¿Habló con Camila? Ni siquiera la vio. De la que se salvó esa muchachita. Con la monja se habló. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se quedó? Porque sabe que tengo contacto con un policía y desconfió. Pero va a regresar cuando esté lista para verle las caras a Ezequiel y a Fausto. Bueno, Henry, ahora que estamos aquí con más calma, a mí me gustaría que tú me contaras cómo es mi mamá. ¿Tú te la llevas bien con ella? Sí, nos la llevamos muy bien a pesar de que es una mujer muy dolida. Ha sufrido mucho, Camila, y ya casi ni habla. Pero en eso sí que no nos parecemos, porque yo hablo hasta por los codos. Bueno, yo la veo callada por un rato y le pregunto, tía, ¿qué le pasa? Y lo único que me dice es que tiene rabia. ¿Y no sabes si alguien le habló a Rosa de Camila? ¿Nunca te he dicho si quiere verla o algo así? La verdad es que mi tía Rosa y yo conversamos muy poco. La muerte de mi tía Esperanza fue muy fuerte para mí. Ella era como mi madre y en menos de 2 años las perdí a las dos. Lo entiendo. Lo lamento mucho, Henry. ¿Cómo era que se llamaba tu mamá? Rocío. Las Blanco eran 4 hermanas. Por cierto, esta casa está a mi nombre, pero yo pienso venderla. Si quieres alguna parte del dinero... No. Tú quédate más tranquilo que la quijada de arriba. Esta casa es tuya y el dinero también. A mí lo único que me interesa es conocer a Rosa Blanco. Agarrarla por un brazo y decirle, mamá, ahora tú y yo vamos a hablar. Eso es lo único que a mí me importa. No solamente Gregorio me traiciona, ahora resulta que mi única hija me traiciona con otro López Méndez. Ya, por favor, papá, deja los insultos. Sebastián y yo no tenemos nada. Él es un sacerdote, por Dios. Eso es lo que menos importa. Debajo de esa piel de cordero existe un demonio igual que toda su familia. No le hace falta a ese desgraciado colgar sus hábitos para acostarse con usted. ¿No lo entiende? Pues que su cabecita de niña ingenua no le da para más. Yo amo a Sebastián, papá, y nunca he dejado de amarlo. Y rezo todos los días para que cuelguen los hábitos y podamos estar juntos. Es un López Méndez. Y no me importa lo que usted sienta por él.
Hizo lo correcto, madre. Ya deje de mortificarse. No puedo, padre, no puedo. Porque yo sí hablé con Rosa. Le conté todo. Hablamos sobre Camila. Se puso tan feliz cuando supo que su hija es una mujer de bien, hermosa y trabajadora. Pero no quiso verla. Fui yo quien le pidió que no lo hiciera, padre. Sentí que ese encuentro le iba a transformar tanto la vida a mi muchacha que me dio miedo. Pero ella entendió. Es más, me confesó que tampoco ella estaba preparada para confrontarse con su hija. Me pidió tiempo. Perdonen que venga sin avisar. Espero me puedan atender. Ezequiel me dijo que te encontró en Casa de Esperanza. Sí, fui a darle el pésame a Rosa por la muerte de su hermana. ¿Y qué te dijo? ¿Te perdonó? No quiero hablar de eso. Ay, tranquila. Solo tú y yo sabemos qué fue lo que hizo. Rosa es cualquier cosa menos bruta. Ella sabe sacar cuentas. Ella sabe que yo lo hice, pero también sabe que tú estás involucrada en todo esto. A mí no hay pruebas que me incriminen. La culpa es toda tuya. Ya se lo dijiste a Ezequiel. Fue Ezequiel quien te mandó a sacarme información. Yo me ofrecí antes que él me mandara. Y no te preocupes, yo no le voy a decir la verdad a Ezequiel. Algo le voy a inventar. Pues vas a tener que inventar un cuento. Porque yo no voy a ser tan estúpida como para contarte algo a ti. Y yo tampoco voy a ser tan estúpida como para contarle algo a Ezequiel que me incrimine. Habla de una vez, Marcelina. No tengo todo el día para perderlo aquí contigo. Además, entre tú y yo no puede haber secretos con respecto a Rosa Blanco. No hablamos mucho. Apenas me vio, se me fue encima. Si no es por Doris, me hubiera sacado los ojos. Bueno, pero yo te veo los dos ojos intactos. O sea que después de eso te tuvo que haber dicho algo. Sí. Que yo iba a pagar por todo lo que le hice. Y después volvió a ser la mujer misteriosa que siempre ha sido. Empezó a hablar cosas sin sentido. A lo mejor no tenían sentido para ti, Marcelina, pero sea lo que sea que dijo, es importante. ¿Le hablaste de su hija? No hizo falta, ella misma lo hizo. Ajá, ¿y qué te dijo? Rosa sabe absolutamente todo sobre Camila. Desde que se quedó en la calle hasta el último beso que le dio Max. ¿Cómo lo sabe? No sé, pero lo sabe. ¿Y qué planes tiene? No quiero seguir hablando de Rosa. Dime de una vez cuáles son los planes de Rosa. ¿Tú qué crees? Ella viene a vengarse de todas nosotras, Octavia, sin excepción. Viene por nosotras. Nada, ni nadie va a detener a Rosa Blanco. Ay, la campaña de la Chila está de maravilla. Con el poco tiempo ya las ventas han aumentado. ¿Se puede saber en dónde estabas metida? Que llevo rato buscándote. ¿Qué parte de que mi hermana la tienes que respetar no has entendido, Celso? Puede que mi papá te quiera como yerno, pero cuando se entere que te encanta maltratar a mi hermana, te va a sacar los ojos. Y si no te los saca él, te los saco yo. Debe ser que estoy un poco estresado, pero no estoy molesto. De verdad, no estoy molesto. Tranquilo, hermano. Yo tengo muchas cosas que contarle a mi papá. Pero por ahora déjame a solas con Celso. Vamos a ver si empiezas a controlar de una vez por todas a tus hermanos. Y les dices que tú vas a ser mi mujer. Y que si yo te trato así es porque tú me provocas. ¿Entiendes? Qué desubicado eres, Celso. En primer lugar, yo no soy tu mujer. Y si lo fuera, no permitiría ni gritos ni maltratos. Si tú piensas que haciendo todo eso te ves muy macho, todo lo contrario. Solo demuestras lo poco hombre que eres. ¿Sabes que me encontré con la Chila? Sí.
Sí, yo me di cuenta de que pasaron mucho tiempo juntas. Y la verdad, tú no tienes nada en común con esa mujer y no me gusta esa amistad que de pronto surgió de la noche a la mañana. Fíjate, a mí me encanta. Las dos tenemos muchísimas cosas en común. Está divino el café, madre. Ya va, estoy tratando de recordar a qué fue que yo vine para acá hoy. Ya. Esperanza. Usted estuvo hablando con Rosa Blanco en el funeral de Esperanza. Ella se lo dijo a mi esposo por teléfono. Y no me mienta, madre. No me mienta. ¿Qué le dijo? Sí, se hablaron por teléfono con Rosa Blanco. ¿Por qué no aprovecharon la oportunidad y le preguntaron qué le dijo a la madre Isabel? No quiso decirnos nada. O sea que no quería que se enteraran de una conversación privada, ¿no le parece? Hablamos sobre nosotras, Zelda. Hablamos sobre Esperanza, que el Señor se la llevó porque estaba muy enferma, porque sufrió mucho. ¿Y de Camila? Porque a mí me preocupa muchísimo mi hijada. Es más, a mí me parece que ella está buscando a su madre. La soberbia y la impertinencia también ofenden a Dios. Y perdóneme la sinceridad, pero hoy está usted especialmente obstinante. Tranquilo, me voy. Mira, madre, hoy no se me olvida. Hasta luego. ¿Sabes qué, Max? Creo que hay algo muy importante que la madre Isabel no me dijo. Sí, yo también sentí lo mismo. Al menos estoy conforme de que tu mamá ya apareció. Se mostró. Habló con la madre Isabel y ya no es un ente por allá lejano y misterioso del que no teníamos idea. Sí, eso es verdad. Ya sabemos que existe, que está viva y que es de carne y hueso. Pero ¿por qué no me quiere ver? ¿Qué está esperando? No sabemos, mi amor. Pero igual quiero que sepas que estoy aquí contigo. Y para ti. Para lo que necesites. Gracias. Yo no sé qué haría si tú no estuvieras conmigo. Es más, creo que me volvería más loca de lo que ya estoy. Yo daría lo que no tengo por quitarte esa cara de tristeza y incertidumbre. Ya lo estás haciendo. Y por eso es que te amo. Qué rico es decirte que te amo. Sebastián y yo estuvimos a punto de besarnos, pero llegó mi papá como un energúmeno, tocó la puerta. Mira, Amelia, yo te lo he dicho. El hecho de que Sebastián sea sacerdote es lo de menos. Nada más con el apellido que tiene, tu papá jamás lo va a aceptar. Sí, yo lo sé. Por eso estoy así, porque yo estaba ciega pensando que lo único que nos separaba era la iglesia. Pero ya veo que el bendito apellido sigue siendo un grave problema. No sigas causándole molestias a tu padre. Él está muy estresado, bueno, porque en cualquier momento se puede descubrir lo que pasó hace años con los López Méndez. ¡Muy bonito! Niña, estas son horas de llegar. Perdón, Chila, perdón. Tuve que ir primero a la farmacia. Perdón, no vuelve a pasar, ¿sí? ¡Ay, ya, Yeli, ya! Yo lo que quiero es el cuento completico, mi amor. Me vas a contar absolutamente todo. Desde el primer sigue, papi, sigue, hasta vístete que nos vamos. No los merecemos por cubrirte, amiga. Así que cuéntanoslos todo. A ti nos tenemos que contar todo. Lo bonito, lo feo, todo. Mira, ¿y por qué tú tienes esa cara de velorio? Fuma el entierro. No, es que tengo como una sensación rara, ¿saben? Por una parte, estoy feliz porque Fernando y yo decidimos ser padres. Pero por otro lado es como... ¡Prendan las alarmas ya! Niña, pero dime, mi amor, qué horror, Yeli. Pero si ya te decidiste a meter la pata, por lo menos cásate con ese hombre antes de quedar embarazada de él, me veda. Un hijo no amarra a hombre. Tan joven y ya vas a tener un hijo de un Aragón de la Rosa. Te cambió la vida, amiga. Parirle un niño a un hombre con dinero es como sacarse la lotería de por vida, mi amor. Pero eso sí,
Solo si eres astuta, Yeli, ¿me estás oyendo? Yo conozco a muchas mujercitas que viven de eso. Con la mesada que te darán por ese niño serás feliz. Está bien, muchachos. Sigan con esa idea. Por ahí van los tiros. Gracias. Ahora déjenme solo con Octavia. Cuéntame. Bueno, sí, fui y hablé con Marcelina y me dijo que había hablado con Rosa y que ésta le había preguntado por Camila. ¿Y qué le dijo Marcelina de mi Candelita? Bueno, no mucho. Que era la novia de Max, que si se iba a casar, que si tenía un carácter difícil. Tonterías como esa. ¿Y cuándo piensa aparecer Rosa Blanco? ¿Cuándo piensa mostrarse? Bueno, Marcelina dijo que muy pronto. Pronto no es una medida de tiempo. Yo necesito saber cuándo para estar preparado. Bueno, Rosa no le dijo. Pero Marcelina dice que ella estaba como misteriosa. Que hablaba poco, que la insultaba y la agredía verbalmente. ¿Y por qué la agredió? ¿Qué hizo Marcelina para que la insultara así? ¿Qué pasa, Octavia? Aquí hay algo que tú no me estás contando. Ahí vengo con un millar de promesas y junto a vengo bien ilusionado, que caro me ha costado creer. Es todo, Ezequiel, no sé más nada. ¿Por Te estoy qué diciendo Rosa todo. insultó a Marcelina? ¿Por qué la agredió? Bueno, porque Rosa está loca No, y loca Marcelina nada, se dejó. loca nada. Tú sabes algo que no me estás contando. ¿Por qué Rosa Blanco se molestó con Marcelina? No sé, Ezequiel, Marcelina no me dijo más nada. Marcelina era la mejor amiga de Rosa Blanco. Entonces, ¿por qué ahora la odia? No lo sé, te lo juro que no lo sé. Tal vez tendrás que esperar que aparezca la propia Rosa Blanco y te aclare todas las dudas al respecto, ¿no te parece? Bueno, ya, cálmate, ya. ¿Qué pasó, Seba? ¿Y esa cara? Que tengo la vida hecha cuadritos, Javier. Que no encuentro la manera, que no sé cómo comenzar a ponerle orden a mi cabeza y a mi corazón. Bueno, si eso tiene que ver con Dios, ahí sí no te puedo ayudar. Sí, tiene que ver con Dios, con mi vocación, con una mujer. Ok. Bueno, hermano, si me pones a una mujer en la ecuación, entonces sí te puedo ayudar. Cuéntame, ¿qué pasó? No me digas que te enamoraste. ¿Te enamoraste, Sebastián? No, Javier. Ya yo estaba enamorado y no me había dado cuenta sino hasta ahora. Bueno, hermano, tú sabes que yo no creo en Dios. Pero si después de todo lo que hiciste y estudiaste para ser sacerdote, aún sigues amando a esa mujer, entonces ese llamado no es tan fuerte. Desenróllate la vida, Seba. Lo único que tienes que hacer con Dios es agradecerle que no estás casado de verdad. El amor de una mujer, oye, siempre vale la pena. Así que dale con furia. Uno escoge al consejero buscando el consejo que quiere oír. Pero dime. No. Si este hombre trae flores después del dale mami que te pego, esto es para matrimonio, mi amor. Uy, están lindas, Fernando. Pensé que no te vería más hoy. Miren, no es por nada, pero yo merezco ser la madrina, ¿verdad? ¿Verdad? Yo llevo los anillos, porque habrá boda, ¿o ¿Verdad? no? ¿Verdad? Va a haber un lazo de unión más importante que un papelito firmado. ¿Les hace falta una dama de compañía? ¡Ay! ¡De honor, Borota! Dama de honor, Rosario, por favor, niña. Las de compañía son otras. Bueno, eso. Y en la fiesta puedo ser la DJ para poner reggaetón y quedarme en topless. ¡Tora! Ya va. Deberíamos gritar: ¡un hijo! ¡Un hijo! ¡Un hijo!
Stop. Cuéntame algo, mi amor. ¿Ese hijo será natural o tendrá apellido? Va a ser el primer nieto de mi papá. El heredero de los Aragón de la Rosa. Y tú prepárate. Porque vas a ser la embarazada más consentida del mundo. Me tengo que ir, mi amor. Adiós. Adiós. Bellas. Bellas las flores. Detallazo. Detallito, detallito. Bella. Ay, no. De verdad, yo no sé. Pero cada vez que ese hombrecito escapaba del tema de la boda, a mí se me encapsulaba la prótesis izquierda. Y eso es mala señal. Las mujeres en las peluquerías son muy livianas, Julia. Y yo no quiero que la gente empiece a decir que tú también perteneces... Livianas de peso. Pero eso es genial. A todas las mujeres nos encanta ser delgadas. Mira, Julia, tú eres una mujer muy hermosa. Y yo soy un hombre muy celoso. Así que ya que terminaste con lo de la campaña, deberías hacerte cargo de la boda. Ya va. ¿Tú me estás hablando en serio? Sí, muy en serio. Y tu papá también está de acuerdo. Así que le dices a Octavia que te ayude, no escatimes en gastos y haz la boda de tus sueños. No, ya va. Es que yo creo que tú no has entendido. Yo no estoy preparada para casarme. Yo apenas tengo 18 años y Yo así... sé que tú tienes 18 años. Y yo sé que tú tienes miedo a no sentirte realizada antes de casarte. Pero tú, casándote conmigo, te vas a hacer mujer. Me vi con Julia en la peluquería de La Chila y todo fue un fracaso. Todo el mundo comenzó a opinar sobre nuestra relación, pero no es eso. Es como si algo estuviese pasando. Hermano, ¿tú quieres que yo la llamo para ver qué pasa? No, eso es tan peligroso como si la llamase yo. Y ya basta de buscar que ella esté en peligro. Para ti también es un peligro, Gregorio. ¿Sabes lo que de verdad me da miedo? Siento como si ella estuviese a punto de rendirse. Ella me pidió que madurara, que pensara bien mis decisiones, pero no es eso. Anda full distante. Ay, hermana, te voy a dar un consejo. Las mujeres pensamos más rápido que los hombres. Por eso nos creen tan inteligentes. Julia vio su panorama y si no encontró nada prometedor contigo, te va a dejar, aunque le duela muchísimo. ¿Cómo está mi Candelita? Mire, ¿qué sabe usted de la muerte de su tía Esperanza y de la visita de Rosa, su mamá? ¿Qué sé yo? Más bien, ¿qué sabe usted, señor Ezequiel? Porque lo que somos nosotros dos no sabemos nada. No es mucho lo que sé. Averigué la dirección de Esperanza y fui a darle el pésame a Rosa, pero ya se había ido. Lo mismo nos pasó a nosotros. Pero ¿saben a quién me conseguí en esa casa y que sí habló con Rosa? ¿A quién? A Marcelina, ¿qué tal? Que me tiene loco, que me tiene mal. Ahí vengo con un millar de promesas. Entonces, Max, explícame qué hacía mi suegra en casa de mi tía Esperanza. ¿Por qué ella habló con mi mamá y yo no? ¿De qué o de quién hablaron? ¿Cómo saberlo, Camila? Yo no me he separado de ti en todo este asunto. Habría que ir y hablar con ella, a ver qué puede decirnos. Yo no creo que les diga mucho. A mí no me quiso decir nada. Aunque bueno, ojalá que sí quiera decirles lo que habló con Rosa. A mí me va a tener que decir todo, así tenga que sacarle las palabras con cucharita. Si mi mamá no ha dicho nada es porque no sabe nada, Camila. Ay, ahora la vas a defender. ¿No estás escuchando lo que dijo tu papá? Ella fue para la casa de mi tía Esperanza y habló con mi mamá. Eso no significa que nos haya mentido u ocultado algo. Tal vez no ha tenido la oportunidad de hablar con nosotros. Pues ahora sí la va a tener. Y espero que no me siga viendo la cara de estúpida. Por cierto, mi Candelita, esas flores que yo le regalé son para celebrar que no somos sobrina y tío. El examen de ADN salió negativo. No somos familia.
flores. Y Max, no te enrolles, no pasó nada. Por Dios, Celso. Yo estoy empezando a vivir mi vida. Y no estamos en el siglo antepasado, donde los padres le elegían los esposos a sus hijas. Si estás pensando en Gregorio, eso no tiene futuro y tú lo sabes. Además, es enemigo de tu papá y eso no lo va a cambiar nadie. Que yo no me quiero casar a los 18 años. Y mucho menos con un hombre tan mayor como tú. Yo quiero vivir lo que tú ya viviste. ¿Y qué pasa con eso? Yo puedo volver a vivir todas esas cosas contigo. Yo puedo ir a la playa, acampar, puedo ir a una discoteca, puedo ir a montar bicicleta en Ámsterdam contigo. Pero yo me quiero casar enamorada. Entonces déjame enamorarte. No, esta conversación es completamente inútil. A mí no me dejas hablando solo como cosa malcriada. Y como mi esposa, ¿qué vas a hacer? Te agradezco que no me dejes con la palabra en la boca. Fracasé. La madre Isabel no me quiso contar nada de lo que habló con Rosa. Y lo peor es que se me pasó la mano, porque el padre Tiziano me dijo fastidiosa. Hilda, ¿tú tienes alguna idea de por qué me escogió a mí para hablar? ¿Será que va a comenzar su venganza conmigo? No sé, no le hagas caso, por favor, no la atiendas llamada, no la llame nada. Ay, tú le estás dando la posibilidad de vengarse. Y yo cada día que pasa tengo más miedo. Ojalá y caiga en la trampa, porque yo acepté reunirme con ella solo para que Torrealba la pueda capturar. Ay, no puede ser. La historia se repite. Me encontré este muchacho aquí afuera. La estaba buscando y nos pusimos a hablar. ¿Qué? Ya sé que la está pretendiendo y quiero que sepa que tiene mi consentimiento para poder salir con usted. ¿Qué pasa? No ponga esa cara. Más bien tendría que estar alegre de tener padre como este, tan permisivo. Los dejo solos, pero no me la distraiga mucho. Y que Dios los bendiga. ¿Qué significa esto? Nada, quería invitarte a almorzar, pero como no tenía celular decidí venir hasta acá. Me encontré a tu papá en recepción. Se puso a hablar unas cosas conmigo y ya, eso fue todo. Esa conversación con mi papá, que él aprueba que yo salga contigo. ¿Qué le dijiste? Nada, solo le contesté todo lo que me preguntó. Pero creo que la parte que más le gustó fue que le dije que si veía al cura rondándote por aquí le iba a partir la cara. Con esa estupidez acabas de destruir todo lo grandioso que hasta ahora habías construido conmigo. Aliarte con mi papá es lo peor que pudiste hacer, Axel. Camila, antes de que te desboques a interrogar a mi mamá, déjame recordarte que ella no está bien de salud, que es frágil. Así que, por favor, deja que yo maneje esto. Lo siento, Max, pero tu mamá con su cuentico de la fragilidad tiene vacilado a medio mundo y yo no voy a seguir siendo títere de ustedes. ¡Suegra! ¿Escuchaste lo que acabo de decirte? El que no escuchó fuiste tú. ¡Suegra! Marcelina, salga, que queremos hablar con usted. ¡Doris! ¡Doris! Espera, Camila, espera. Aquí pasa algo raro, no están. Ni mi mamá ni Doris. Tiene que estar pasando algo raro. Mi mamá no sale. ¿Que tu mamá no sale? Ay, por favor, Max. Tu mamá últimamente sale más que espanto en Halloween. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a clavar aquí a esperar que ella llegue, porque esta vez me va a tener que decir toda la verdad. Aquí me voy a quedar. Hola. Hola. ¿Estás muy ocupada? ¿Vamos a salir? No estoy muy mal vestida así. No, estás linda. ¿Seguro? Te quería presentar a mi hermano Leandro. ¡Pero qué grande y qué bello está este bizcocho! Mi amor, yo te conozco a ti desde que eras un bebecito. Sí. Pero dime, ahora eres todo un hombre. Lo certifico. Invítame un saludo, hombre. Vamos al café de la esquina, Rosario. Al café de la esquina, un permisito, mi amor. Tengo que hablar algo con mi hermanita. Tan bello. Rosario, ¿me haces el favor y te amarras esas piernas muy bien, mi amor? Mira que te conozco perfectamente. Nada de dobles intenciones. Y antes de decir cualquier cosa por esa boquita, mi vida, piénsalo muy bien. Mira que tú eres brota, no vayas a meter la pata. ¿Es verdad o mentira?
Tú. Sí, yo. Esta vez no harás que me llene de gaseosa, ¿verdad? No tengo miedo a caer, ahora lo puedo entender, tu amor es medicina. ¿Qué? ¿Quieres salir corriendo a contarle esto a tu papito? Pues no te va a servir de nada. Porque tu papá y yo ya hablamos y acordamos nuestra boda. Julia de Urbaneja. Hasta suena bonito. Y así hagas la pataleta que te dé la gana. El berrinche que tú quieras. Tú y yo nos casaremos. ¿Tú quieres que yo hable con mi papá? Perfecto. Yo le voy a mostrar esto para ver si le sigue gustando como yerno. Marcelina, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste a verme? Tú sabes que no puedes venir a verme. No, yo sé. Yo sé que prometí no verte nunca más, pero es que yo hablé con Rosa. Y tú y yo tenemos que hablar también. Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.